De ser un hombre feliz y tener una familia, lo perdió todo. Fue abandonado por su esposa y lucha cada día por mantener a salvo a su pequeño hijo, a costa incluso de su propio bienestar. Chris Garner era un hombre con una familia feliz. Invirtió mucho dinero en equipos médicos que permitían medir la densidad ósea. Inicialmente las expectativas eran buenas, le iba bien, pero con el tiempo las ventas fueron cayendo, debido a que era un lujo innecesario para algunos médicos. Chris pierde su auto, debe meses de renta y lleva incluso atrasado el pago del teléfono. Su esposa dobla turnos en el trabajo y está descontenta por la situación que atraviesan. El matrimonio sufre un estrés que poco a poco los consume. Un buen día en el que Chris se iba a realizar sus ventas, quedó asombrado por un lujoso auto que habían estacionado. Entusiasmado le preguntó al dueño del vehículo a qué se dedicaba. Él dijo que es corredor de bolsa y que solo bastaba ser bueno con los números y tener un buen trato con las personas. Chris experimentaba una nueva ilusión cuando miró a todos los que se encontraban alrededor de aquel hombre y se preguntó por qué no podría compartir esa felicidad. Optimista le contó a su esposa sobre su nuevo interés, un trabajo que los podía sacar de la situación difícil en la que estaban. Pero Linda, lejos de felicitarlo, se burla de él. Se siente cansada de todo. Su relación cada vez va de mal en peor. Sin embargo, Chris no hizo caso a la mala actitud de su esposa y va a buscar información. Encarga su máquina con una mujer que pedía dinero en la calle. El jefe de recursos humanos le dijo que había una pasantía. Chris se percata que la mujer a la que había encargado su equipo médico le está robando y salió corriendo de la oficina. Ella llevaba ventaja y logró meterse al tren. Impotente y cansado, decidió regresar a su casa. Al ver la solicitud, se dio cuenta que la pasantía admitirá a 20 personas, de las cuales uno solo obtendrá el puesto. Al día siguiente va a dejar la solicitud y cuando sale del edificio, logra ver a la mujer que se robó su máquina. Chris corre con todas sus fuerzas para alcanzarla. Esa máquina representaba a lo equivalente de sus gastos de un mes. Regresa a casa ya no con una, sino con 2 máquinas. Esto decepcionó a Linda. No obstante, Chris quiso sorprender a su hijo por su cumpleaños, regalándole un balón. Era un padre que, a pesar de sus limitaciones, trataba de hacer feliz a su hijo. Su esposa sigue enojada, no confía en él, siente pánico ante la situación económica, le echa la culpa de todo, no valora el esfuerzo que hace por su familia. Al otro día, Chris se las ingenia para interceptar al supervisor de recursos humanos. Le miente con la única intención de compartir el taxi. Chris notó que el ejecutivo solo tenía interés por resolver el cubo mágico, el misterioso juego que se encontraba de moda, por lo que decide llamar su atención, resolviendo en tiempo récord este complicado juguete. Este momento será importante porque permitirá que el ejecutivo no olvide a Chris. El taxi continúa su recorrido y Chris se encuentra angustiado. No tiene el suficiente dinero para pagar. En contra aún de sus principios, decide escapar del taxista. Pero las cosas no salieron como esperaba. Perdió otra máquina. Luego llama a Linda para preguntar por su hijo, y su esposa le dice que se está yendo de la casa y se llevará al niño. Angustiado corre hacia su casa para impedirlo, pero ya no encontró a su familia. De pronto sonó el teléfono, era el ejecutivo con el que compartió el taxi. Este le dice que está interesado en que Chris participe en la pasantía de Dean Wider y le dicta el número de su secretaria, pero no tiene dónde anotar, así que corre hacia una tienda. Es interrumpido por su amigo, pero igual logra anotar el número. Después le recuerda a su amigo que le debe dinero. Otro día pasa y Chris va a la guardería por el niño. Encuentra a su esposa y la encara exigiéndole la tenencia de su hijo, consiguiendo llevarlo a casa. Prepara la cena del niño, pero es interrumpido por el arrendador que viene a cobrarle. Chris le pide más tiempo. No obstante, se hará cargo del pintado del departamento. El arrendador acepta molesto. Chris empieza con el trabajo prometido, pero llaman otra vez a la puerta. Era la policía que venía a detenerlo por no haber pagado sus infracciones. Así que lo arrestan. Chris trata de explicar que no era posible pasar la noche en la delegación porque tenía que ir a la escuela por su hijo y estaba comprometido con su entrevista a primera hora. Usó una llamada y le pidió a la mamá de su hijo Christopher que lo recogiera de la guardería. Chris pasaría esa noche en el calabozo. Cuando amanece, sale corriendo hacia su entrevista. Trata de mejorar su aspecto un poco, pero no logra conseguirlo.
Los ejecutivos lo miran sin mucha simpatía, pero Chris les explica lo que realmente ocurrió, y ellos aceptaron lo sucedido con humor. Les logró caer bien a todos. Pero surgen las dudas para Chris. La capacitación no será remunerada, y nada le asegura que sea el elegido entre 20 personas, pero de igual forma acepta. Su plan consiste en vender sus máquinas y sobrevivir el tiempo que dura la capacitación. Esta nueva etapa para Chris llega con mayores dificultades. Su esposa le dice que se irá de la ciudad y será completamente responsable de su hijo. El pequeño Christopher pregunta si su madre se fue por su culpa, a lo que su papá le responde que fue por trabajo, que en poco tiempo volverá a casa. Gardner logra vender otra máquina, lo que le da un mes más. Asiste a sus capacitaciones, intenta vender máquinas, pasa por su hijo, va en el metro, después en el bus. Para él todo es más difícil, solo tiene 6 horas para vender y cumplir con sus otras obligaciones, mientras los demás participantes cuentan con más horas. Como si fuera poco, su entrenador le pone trabas. Lo manda a traer café, tiene más desventajas frente a la competencia. Chris aún no había conseguido clientes y decide contactar a un público que pagaría más. Es así que logra concretar la cita con el director de una importante compañía. Este le dice que vaya en 20 minutos, pero sus planes otra vez se ven perjudicados por el mismo ejecutivo que le anduvo poniendo trabas. Esta vez le pide mover su auto. Como consecuencia del desafortunado momento, no encontró a su posible cliente. Al amanecer del otro día, acompañado de su hijo, decide visitar al cliente que perdió, pero esta vez en su lujosa casa. Quería, como a de lugar, lograr la venta. Sin embargo, el señor los invita a ver el partido, y él en pleno juego aprovecha en comentarle sobre las inversiones de Dean Wider, pero el ejecutivo le dice que no tomará su servicio. Ese día Chris hizo una red de contactos que se convertirían en sus futuros clientes. Todo parecía más seguro, cuidaba de su pequeño y se capacitaba. Al cabo de 4 meses vendió las máquinas, pero llegó una notificación de Hacienda, haciéndole conocer que retiraron todo el dinero de su cuenta porque no había pagado impuestos. Ahora solo le quedaban $25 en el bolsillo. A pesar de que intentó solucionar el problema, no lo consiguió. Se sentía al borde de la desesperación. El arrendador le cobraba su deuda ferozmente. Su amigo se negaba a pagarle. En otro momento, va al parque con su hijo y se percata que enfrente suyo había un indigente que recogió la máquina, así que la recuperó. Intentó limpiarla y presentarla para la venta, pero esta no funcionaba, así que perdió otra venta. Desanimados regresaron al hotel, y lo que vieron los desesperó aún más. Sus cosas estaban en la puerta del hotel. Habían sido desalojados por no pagar. Su hijo, por cansancio e impotencia, se resistía a irse. Sentados en una estación de tren, Chris le pide a su hijo que juegue con él imaginando que están en el pasado. Lo hace para convencerlo de ponerse a salvo en un lugar más seguro que utilizarían como cueva. Van al baño de la estación y el niño logra por fin dormir. Chris cierra la puerta con cerrojo y tapa los oídos de su hijo para que no escuche que otros quieren entrar. Está cansado y llora en silencio. Al día siguiente, Chris consigue un albergue para que pueda pasar la noche con su hijo. Sin embargo, es difícil estar ahí. Las personas de la cola están dispuestos a hacer de todo por ingresar, incluso robarse la fila. Chris alista a su hijo para descansar y antes de acostarse le pregunta si aún confiaba en él, a lo que su hijo le responde que sí. En este punto de inflexión, notamos que la confianza de su hijo sostiene Chris. No había desafío que pudiera mientras su hijo siga creyendo en él. Chris no deja de prepararse, no deja de tener esperanzas. Llega por fin el día de su examen, y es uno de los primeros en terminar la prueba. Ese mismo día Chris no consiguió quedarse en el asilo, así que deciden pasar la noche en el bus. No tiene dinero, así que vendió su sangre. Con esto logra comprar el accesorio que le faltaba a la máquina descompuesta. Para su tranquilidad, logró vender la máquina y pasar la noche en un hotel. Chris había contactado a importantes clientes. Al día siguiente, su mentor lo llamó al despacho de los directivos. Le dieron la noticia que había sido seleccionado como el nuevo corredor de bolsa. La emoción y felicidad no le cabían en el cuerpo. Su mayor anhelo en ese momento era abrazar a su hijo. Por fin lo habían logrado. Luego de iniciar su carrera en Dean Wider, Chris Gardner fundó la compañía de inversiones Gardner Rich. Era un hombre multimillonario. Desde una perspectiva psicológica,
la película examina la resiliencia y la determinación de Chris Gardner ante la adversidad. Abordamos temas de estrés, autoestima y perseverancia. El arco de desarrollo de Chris se asemeja a la teoría de la autorrealización de Maslow, ya que a medida que satisface sus necesidades más básicas, se acerca a la autorrealización y a una vida más plena. Este film sugiere que la felicidad es un viaje interior, no es un destino, sino un proceso.